Familia, ¿cómo estás? Es un gusto estar aquí compartiendo este espacio contigo. En una ocasión, un mentor me enseñó esto, que hay situaciones en nuestra vida que se pueden atorar, como que se atascan. O sea, imagínate esta ilustración, que viene rodando una gran piedra y esa piedra representa alguna situación en tu vida. Llámese matrimonio, llámese finanzas, relación con tus hijos, salud o la situación de la sociedad o del país. Y tú vienes como que venimos empujando, aún al país, ¿verdad? Lo venimos rodando, lo venimos empujando y de repente alguna situación en nuestra vida se atora. Como que esa gran piedra se atora y ya no la podemos mover con la fuerza que veníamos empujándola, y en lo físico lo que haríamos es que buscaríamos una palanca para desatorar y continuar rodando esa piedra. Bueno, en lo espiritual, tú y yo tenemos que buscar de igual manera una palanca para desatorar esa situación. Escucha, la realidad espiritual es más auténtica, más real, por decirlo nuevamente, que la física. Y hay situaciones en nuestra vida que existe una piedra que está atorada, algo que estamos rodando y necesitamos desatorarlo con poder del cielo, con la intervención de Dios, orando y ayunando, que es de lo que vamos a estar hablando en este día, oración con ayuno. Y yo quiero comenzar leyendo nuestro texto base para hoy. Va a ser el Salmo 127, si quieres buscarlo ahí en tu Biblia o prender ahí tu teléfono. Seguramente tienes ahí tu Biblia también en el teléfono o en la aplicación. Ahí en Church Online tenemos también la Biblia, o la vas a ver aquí en la pantalla, y vamos a estudiar los primeros dos versículos que hablan de este salmo. Es un salmo pequeño, muy sustancioso, y mira lo que dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Ahora, vete fijando que es muy interesante el contraste que hace el salmista aquí, porque, o sea, dice que tú y yo tenemos que construir una casa. ¿Te acuerdas? Como que eso que necesitamos mover, y dice que eso que necesitamos construir, si Dios no lo está construyendo, es inútil, es una pérdida de tiempo lo que tú y yo estamos haciendo. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Y si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Hablando de seguridad, y quizá tú tienes alguna estrategia de seguridad, pero si Dios no está involucrado en la protección, en la seguridad, en proteger la ciudad, en vano, inútil es cualquier esfuerzo que tú y yo intentemos hacer. Versículo 2: es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Y entonces aquí hay una cosa muy interesante. Nos está mostrando este salmo que nuestra vida cristiana es una vida que se lleva en un trabajo en equipo. Hay que hacerlo en equipo. Y el equipo que tenemos para rodar esa piedra y desatorar esa piedra es muy interesante, porque en ese equipo está Dios y estás tú. Entonces es un equipo poderoso, pero es un equipo que debe de trabajar en equipo. O sea, un trabajo en conjunto. Nuevamente el Salmo 127, el primer versículo dice: si el Señor no protege, no guarda la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. O sea, ¿entiendes esto? O sea, tú y yo sí necesitamos proteger la ciudad, pero el salmista está diciendo, pero involucra a Dios, porque si Dios no está involucrado en esa tarea, no vas a tener éxito. Y es de lo que estamos hablando. La oración es esencialmente una sociedad de los redimidos de Dios con Dios. O sea, tú y yo, que somos los redimidos de Dios, los que hemos creído en Jesucristo, hemos entregado nuestras vidas, lo hemos recibido a Él como Señor y Salvador, hemos sido redimidos, rescatados, liberados. Y ahora entramos en una sociedad, en un trabajo en equipo con Dios, trabajando mano a mano con Él hacia la realización de su propósito redentor en la tierra. La manera de trabajar en equipo con Dios es orando.
Tú y yo debemos de tener una disciplina de búsqueda de Dios y de oración. Y la oración no es otra cosa más que una conversación con Dios para buscar sus propósitos. Pero también tenemos otras herramientas que nos van a ayudar para caminar en esta sociedad, como vamos a ver ahorita la parte del ayuno. Mira este pasaje que escribe el profeta Daniel. El profeta Daniel es un profeta que está descrito en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba en ese periodo de cautiverio en Babilonia. Daniel el profeta estaba cooperando con Dios. Y mira lo que dice este pasaje en el capítulo 10, versículo 9, 11 y 12. Y volví mi rostro a Dios el Señor, está hablando Daniel, ¿no? Buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. O sea, Daniel estaba poniendo todas sus herramientas. Había una gran roca atorada que era el cautiverio de Israel, y Daniel estaba dispuesto a desatorarla en equipo con Dios, y entonces buscó a Dios en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. O sea, apartándose, buscando, humillándose delante de Dios. Y narra el pasaje como un ángel de Dios llegó ante él, no cualquiera, uno de los generales de los ángeles de Dios, y le dijo a Daniel. Entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante a tu Dios, y en respuesta a ella estoy yo aquí. O sea, es muy profundo este pasaje. Daniel estaba buscando, había una roca atorada y estaba haciendo palanca en oración, en ayuno, en ruego, y desde el primer día dice que Daniel se dispuso. O sea, Dios está buscando quien haga equipo con él aquí en la tierra. Y desde el primer día que tú levantas la mano y dices: yo le entro, es que Dios ya está atento y ya está enviando la respuesta. Y lo interesante dice: desde el primer día que te propusiste ganar entendimiento. ¿Entendimiento de qué? De los propósitos redentores de Dios aquí en la tierra. Y dice: humillarte ante a tu Dios. Tú y yo, déjame decirte algo, perdóname que lo diga así, pero somos muy soberbios. Y yo me involucré ya, somos muy soberbios. Y la soberbia, ¿sabes qué? Es resistida por Dios. Tú y yo debemos de caminar en humildad, y al humillarnos nos sometemos a Dios y vamos a poder escucharlo mejor. Vamos a poder hacer equipo mejor con Él, porque no te va a resistir. Todo lo contrario, como pasó con Daniel, le envió la respuesta a través de este ángel para su situación. Para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, tenemos que cooperar con Dios. No hay de otra. Es la cooperación con Dios. Si estamos en una comisión de parte de nuestro Señor Jesucristo, pero no estamos solos, tenemos que caminar en equipo. Yo te tengo una pregunta. ¿Tú quieres que Dios entre a tu agenda, o más bien estás buscando tú entrar en la agenda de Dios? Acuérdate de la soberbia. A veces somos tan soberbios que lo que queremos es de que Dios ven a cumplir mis caprichos, entre en mi agenda. No. Es humillarnos y nosotros rendirnos a su agenda, colaborar a su agenda. En este equipo tan increíble de Dios y su pueblo y su iglesia, sus redimidos, el que tiene la última palabra es Dios. Él es el que tiene una mejor dirección, más sabia y más claro, y tú y yo nos debemos de rendir a lo que Dios quiere hacer. Mira lo que dice el libro de Job, también en el Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 23. Pero por Dios, las naciones prosperan o son destruidas. Él es el que las dispersa o las vuelve a reunir. Es Dios. Y Dios está buscando entendidos, discípulos que cooperen con Dios para su propósito aquí en la tierra. Y eso somos tú y yo. Y necesitamos entender la parte de Dios y necesitamos entender nuestra parte. Si Dios no edifica
la casa. En vano trabajan los edificadores. Tú y yo sí necesitamos edificar, pero necesitamos invitar a Dios para que edifique. Necesitamos pedirle los planos de esa casa para que le edifiquemos de acuerdo al propósito de Dios. Nuestra parte, vamos a analizarla primero. Nuestra parte en esta sociedad para mover esa roca, para cumplir los propósitos de Dios, para avanzar en gozo, en plenitud y en paz en nuestra vida aquí y ahora, primero es pedir y orar. Dios quiere que le pidamos. No hay nada malo de pedir. El apóstol Santiago dice en su carta, en su epístola, en el capítulo 4, versículo 2, no tienen porque no piden. Está muy sencillo, ¿no? ¿Quieres? Pide. Claro que necesitamos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuevamente, buscar entendimiento, humillarnos ante Dios, pero necesitamos pedir. ¿Será que no tienes porque no has pedido? Y tú dices, oye, eso está bien sencillo resolverlo. Sí, pero necesitas moverte hacia la oración. No de vez en cuando, de tener una vida dedicada a la oración. La oración es buscar a Dios, comunicarte con Dios, pedirle a Dios. Y Dios va a responder para aquellos que buscan adquirir entendimiento y humillarse delante de Él. Primero es pedir y orar. Segundo es resistir. A mí esta palabra me habla de perseverar. El mismo apóstol Santiago escribe en el capítulo 4, versículo 7. Resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Esa piedra que te digo que está atorada, o sea, comúnmente el diablo es el que está de atrás también haciendo fuerza, ¿no? Y lo que nos dice Santiago es resístelo y él va a huir de ti. O sea, persiste en orar, en empujar, en avanzar, en buscar a Dios para lograr esos propósitos. Entonces, sí es pedir y orar, pero es resistir, perseverar en ese pedir, en ese buscar a Dios y en ese orar. Entonces, esta es otra parte que nos toca a ti y a mí, nuestra parte, orar y pedir, resistir y perseverar, estar continuamente inclinados hacia el avance del reino de Dios, del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, de ver aquellos sueños que Dios ha puesto en nuestra vida que sucedan, pero tienes que estar inclinado. O sea, no seas flojo, no estés echado para atrás, tienes que estar echado para adelante, perseverando. La perseverancia es uno de los rasgos del carácter más importante del cristiano, de la vida cristiana. Y otra cosa que está de nuestra parte también es tomar otras herramientas que tenemos para nuestra guerra espiritual, para hacer palanca espiritual y mover las situaciones. Y de la que te quiero hablar hoy es del ayuno. El ayuno es una herramienta que Dios nos ha dado a ti y a mí, los redimidos de Dios, para cumplir nuestra parte. El ayuno es básicamente la abstinencia voluntaria de alimento con el propósito de orar. Va de vuelta. El ayuno es la abstinencia voluntaria. No es de a fuerzas de que la mamá va a decir, ahora sí todo el mundo va a ayunar, ¿no? Y nadie va a comer durante un mes. No, es yo levanto la mano, yo quiero dejar de ayunar un día, o dejar de comer carne, o dejar de tomar café, de algún tipo de ayuno, ¿no? Una abstinencia voluntaria, pero con el propósito de apoyar mi oración. Si tú no oras, escucha, si tú no oras, no sirve de nada tu ayuno. Punto. Pero si tú estás pidiendo y perseverando y resistiendo, el ayuno que vas a acompañar ahí va a servir de mucho. Segunda de Corintios 10:4, el apóstol Pablo nos escribe esto: usamos las armas poderosas de Dios y no las del mundo. El ayuno no tiene sentido a los ojos del mundo. Dice, ¿cómo vas a obtener avance dejando de comer? Te vas a sentir más débil cuando quizá debes de estar más fuerte. Te van a decir, pero el ayuno es un arma poderosa de Dios que solamente tiene sentido a la luz de la vida espiritual que tú y yo vivimos. Es el arma de Dios y es algo que debe de acompañar nuestra oración. No es para usarla solita. Y de vez en cuando tú y yo continuamente estamos orando y perseverando y pidiendo a Dios, pero de vez en cuando es bueno que ayunemos, que voluntariamente nos abstengamos de algún alimento por un tiempo, en alguna forma, para
potencializar nuestra oración. Nuevamente, es esa palanca que te decía, estás con esa roca de tu vida, de tu relación, de tus finanzas, de tu salud atorada y dices, ¿dónde busco una palanca espiritual? El ayuno. Siempre y cuando ya estés orando, porque si no, no tiene caso. Es oración con ayuno, no es el ayuno solito, no es un sacrificio que tú y yo tenemos que hacer, más bien es un buscar entendimiento y humillarnos. Esa es una buena descripción del ayuno, humillarte para caminar en los propósitos de Dios, para hacer una palanca a ese pedir, a ese orar. Ahora, vamos entonces a ver, a la luz del Salmo 127 con el que comenzamos, ¿por qué debemos de orar, de resistir, perseverar y ayunar? ¿Por qué tendríamos que hacer esto? ¿Cuál es el beneficio de estar continuamente orando y de acompañarlo periódicamente con un ayuno? ¿Por qué? Vamos a ver 3 razones puntuales. Primero, para ser fortalecidos para edificar. ¿Te acuerdas del Salmo? Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Yo estoy edificando mi casa, tú estás edificando tu casa. Todos nosotros estamos edificando nuestra ciudad, nuestra nación, nuestro mundo. Pero va a ser en vano si no involucramos a Dios en esa edificación, si no buscamos a Dios en esa edificación y si no nos fortalecemos con Él en esa edificación. Porque al hacerlo, al orar, al resistir y al ayunar, vamos a avanzar mucho más en nuestra edificación, va a ser más sólida. En una ocasión estaban los discípulos de nuestro Señor Jesucristo y estaban tratando de ayudar a un joven que tenía un demonio. Y estaban ahí y no podían hacerlo. Y en eso llegó Jesucristo, vio al muchacho y le dijo, sé libre. Y en ese instante fue libre, ¿no? Y entonces los discípulos llegaron con su maestro, con el discipulador, ¿no? Y ellos como discípulos para aprender le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesucristo les dijo esto que está escrito según Mateo en el capítulo 17, versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y es algo muy profundo, porque estaban aquí los discípulos realizando un trabajo bueno para extender el reino de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios, pero necesitaban ser fortalecidos. Y Jesucristo les dice, ustedes van a ser fortalecidos para trabajar en esto, orando y ayunando. Hay una fortaleza que viene cuando tú y yo voluntariamente, deliberadamente nos debilitamos en lo físico. Porque cuando ayunas, pues viene una debilidad física, pero esa debilidad física nos permite tener acceso a la fortaleza espiritual. Esa humillar la carne, someternos a Dios, o sea, todo proceso de ayuno es un proceso de buscar humillarnos delante de Dios, porque estamos diciendo, no es en nuestras fuerzas y necesitamos esta fuerza superior, esta fuerza espiritual. La debilidad con humildad es obligatoria para aquellos que desean fortaleza espiritual. ¿Quieres fortaleza espiritual? Este es el camino. Estas son nuestras armas espirituales. Ayuno con oración, debilidad, cuando nos debilitamos con humildad, entonces vamos a recibir esta fortaleza espiritual. El ayuno pone a nuestro espíritu al mando. Déjame explicártelo. Tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Somos seres trinos también. Y este espíritu, alma y cuerpo tiene un orden para operar. La carne muchas veces se quiere trepar al gobierno. Pero déjame ilustrarte qué sucede cuando la carne es la que manda en tu vida. Es como si hubiera un adolescente, un niño berrinchudo en casa, y el niño berrinchudo en casa es el que manda en el hogar, porque los papás le tienen miedo, ¿no? Y entonces los papás no se atreven a disciplinarlo y este niño berrinchudo que es movido por sus emociones trae de cabeza la casa. Bueno, así sucede. Nuestras emociones, la carne, es como un niño malcriado que quiere gobernarnos.
Y cuando tú y yo sometemos la carne con ayuno, lo que estamos poniendo en orden es que el padre de familia gobierne en la casa. Bueno, el padre en esta ilustración es nuestro espíritu, y nuestro espíritu debe de ser el que esté gobernando a nuestra alma y a nuestro cuerpo, no nuestras emociones, no nuestros apetitos. Por eso sometemos nuestros apetitos para permitir que nuestro espíritu, que está en conexión con el Espíritu de Dios, se fortalezca, venga un orden y va a traer una fortaleza espiritual. Está suave, ¿no? Qué interesante proceso. Y es un proceso nuevamente que tiene sentido a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios. Segundo, o sea, ¿por qué debemos de orar, de resistir y de ayunar? Segundo, para ser empoderados, para poder proteger. El proteger es un llamado que tú y yo tenemos. Tú y yo somos la sal de la tierra. La sal lo que hace es que permite que no se descompongan los alimentos. Bueno, tú y yo en medio del mundo estamos aquí para que no se descomponga nuestra sociedad, para que no se pudra la sociedad. Pero necesitamos ser empoderados para poder proteger. Mira lo que dice nuevamente el apóstol Pablo ahora en la carta de los Efesios, capítulo 3, versículo 20. Él dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Qué interesante pasaje. O sea, a Él es la gloria en cada victoria que tú y yo tenemos, pero Él puede lograr más de lo que tú y yo solo podemos hacer. Él puede hacer más de lo que tú y yo vamos a pedir. Cuando tú y yo pedimos, Dios hace es exponencial lo que Dios va a responder a nuestra oración, de lo que podamos imaginar, porque nosotros usando nuestra imaginación y creatividad pedimos a Dios, pero su imaginación y creatividad es increíble. Él hizo los cielos y la tierra mediante su gran poder. Y ese poder, fíjate, ¿te acuerdas de esta sociedad? Dice que actúa en nosotros. Tú y yo estamos en sociedad con el Dios de poder, el Dios de los ejércitos. Y al orar, al resistir y al ayunar, estamos siendo empoderados para que ese poder actúe a través de nosotros. Estamos siendo sintonizados con nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Estamos siendo fortalecidos y esa oración va a tener más pegue, más poder, porque viene respaldada con el entendimiento, con la revelación de Dios y con todo el poder del cielo que actúa en nosotros y a través de nosotros. Se está poniendo bueno esto, ¿verdad? Pero hay una tercera razón para seguir orando, resistiendo y ayunando, que es para caminar en dependencia de Dios, en dependencia de Él, en dependencia de nuestro Señor. Acuérdate, nuestro camino de fe no es un camino de independencia, todo lo contrario, es un camino de depender de Dios. Y cuando oramos y ayunamos, nos estamos sometiendo, así como leíamos del profeta Daniel, que él buscó entendimiento, tenía esa situación, no sabía bien qué estaba buscando, qué estaba sucediendo, pero se sometió. Tú y yo estamos viviendo tiempos difíciles que no entendemos del todo, situaciones en nuestro México que nos duelen. Y decimos, ¿qué está pasando, Señor? Y entonces nos sometemos en ayuno y en oración a Dios, caminamos en dependencia a Él para que Él intervenga en nuestra situación. Mira este gran pasaje, segunda de Crónicas 7:14. Este es un pasaje que es como una bandera para todos los intercesores, aquellos que tienen pasión de orar y ayunar. Dice, si mi pueblo, tú y yo somos el pueblo de Dios, sobre el cual se invoca mi nombre. Tú y yo somos el pueblo de Dios y tú y yo invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No oramos en el nombre del Señor Jesucristo, no decimos te resistimos en el nombre del Señor Jesucristo, no decimos extiéndete, ábrete o ciérrate en el nombre de Cristo Jesús, sobre el cual se invoca mi nombre. Y luego dice, se humilla y ora. Acuérdate, ayuno y oración. Se humilla y ora. Y buscan mi rostro. Buscamos entendimiento, nos sometemos, escuchar la voz de Dios y se apartan de sus malos caminos.
Porque al estar cerca de Dios, al someter nuestro orgullo, al abrir nuestro corazón, Él va a empezar a tratar situaciones en nuestra vida. Y eso es bueno, porque tú y yo tenemos la herramienta de confesión. Y cuando Él te muestra un mal camino, tú dices: Señor, lo reconozco, lo confieso, me arrepiento, te pido perdón y me aparto de él, ¿no? Dice, yo, o sea, se aparten de los malos caminos, yo los escucharé desde los cielos. Esta es una promesa, tómala. Dios te quiere escuchar. Cuando tú y yo lo buscamos, nos sometemos, nos humillamos. Dice, yo los escucharé de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y el contexto que está dado este pasaje está hablando al pueblo. O sea, no es una oración individual, una búsqueda individual, es una búsqueda corporal. Todo el pueblo de Israel estaba siendo convocado a ayuno y oración a buscar a Dios. Tú y yo, cuando en debilidad con humildad, ayuno y oración, caminamos, va a ser bien recibida por un Dios que ve el corazón de los que lo buscan. Lo hacemos porque estamos buscando a Dios. Decimos, Señor, esto lo tenemos que hacer en sociedad contigo. Señor, esto es más grande que nosotros. Señor, si tú no edificas, es inútil que nosotros edifiquemos. Si tú no proteges, es inútil que nosotros intentemos poner guardias. Y no vemos que eso está sucediendo. Yo te pregunto, ¿ves a Dios edificando a México? ¿Ves a Dios protegiendo a México? ¿O necesitamos humillarnos, buscar a Dios, clamar a Él para que Él venga y sane nuestra tierra? Déjame leerte otro pasaje muy interesante. Es otro profeta, Esdras, capítulo 8, versículo 21. Y esto es lo que describe este pasaje, es lo que yo quiero transmitirte ahorita. Es una convocatoria que quiero lanzar a ti, a tu vida, a la iglesia. Dice Esdras 8:21, ese día a las orillas del río Ahavá convoqué a un ayuno general en honor de nuestro Dios. Qué hermoso, porque el ayuno era en honor a Dios. Todo ayuno, toda búsqueda, toda oración honra a Dios. ¿Lo escuchaste? Toda oración honra a Dios. Para pedir que a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros bienes nos guiara por el camino correcto. El pueblo de Israel iba de regreso a Jerusalén después del cautiverio y ayunaron, oraron, se humillaron, buscaron a Dios para pedir que Dios guiara por el camino correcto a los padres, a los hijos y a los proyectos. Tú y yo necesitamos ser guiados por Dios. Y familia, yo te estoy convocando a un tiempo de ayuno y oración. Ahorita, en este mes de octubre, a partir del domingo 11, 21 días de ayuno. Ahorita te voy a platicar más. ¿Para qué? Para buscar que Dios guíe nuestros pasos en tu casa, los pasos de esta iglesia, los pasos de nuestra ciudad, los pasos de nuestra nación por el camino correcto, que intervenga, que edifique, que cuide, que guarde, que provea. Un ayuno y oración, porque es el tiempo adecuado. Lo sentimos de parte de Dios. Y toda la red de iglesias de Amistad de Puebla nos estamos convocando y uniendo todos juntos en este ayuno. Es el pueblo de Dios. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humillare, me buscare y se apartare de sus malos caminos, yo los escucharé desde el cielo y sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Hay pecados en México que necesitan ser perdonados de nuestra nación. Hay sanidad que necesita nuestra nación, y tú y yo necesitamos caminar en este camino de poder, asociándonos con Dios. Déjame platicarte del ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel, nuevamente el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, él estando en cautiverio. O sea, el cautiverio estaba sucediendo como unos 500 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, 600, 500 años. Y ahí estaba Daniel y el pueblo de Israel regresando a Jerusalén. Y él dice en Daniel 9:3, dice, entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre ceniza. Esta parte de luto y de ceniza es, o sea, él se apartó de los placeres, de las cosas cotidianas, para enfocarse en la oración acompañada con ayuno.
Y cuando tú estudias el libro de Daniel, entendemos este ayuno, fue un ayuno de 21 días, 3 semanas, 21 días, en donde él se apartó de cosas delicadas, no comió carne, se alimentó nada más de frutas y verduras. Porque si tú tratas de hacer un ayuno de 21 días sin comer nada, o sea, está fuerte, pero es comer puras frutas y verduras y no comer nada delicado ni carnes. Entonces, este es el ayuno que te estoy convocando. Primero, durante 21 días, del 11 de octubre en adelante, para el 30, 31 de octubre, dice, primero es evitar comer carnes, postres y alimentos que sean un deleite para comer. O sea, si es un rendir la carne, someter la carne, porque nos gusta comer carne, comer dulce, postres y alimentos que sean un deleite comer. Es decir, durante 21 días no te preocupes, no te va a pasar nada, al contrario, te vas a fortalecer y hasta vas a bajar de peso. Durante 21 días no comer estos alimentos. Bajar al máximo todo tipo de programas de televisión, entretenimiento y redes sociales. Jóvenes, yo sé que los jóvenes se pasan toda la tarde en su teléfono. Bueno, te estoy convocando a que parte de esa tarde ya no veas tu teléfono, ya no veas redes sociales y te dediques a buscar a Dios, a leer tu Biblia, a orar. La idea es que puedas tener una dieta de verduras, frutas, legumbres, frutos secos, semillas, granos y mucha agua, que es muy buena y es muy sana y es muy rica, pero que te apartes de lo delicado, de las carnes y de los postres, ¿no? Enriquece este tiempo, estos 21 días, ahí en tu casa o en el trabajo, en tu estudio, con alabanzas y adoración. Pon música en tu casa, cuida el ambiente ahí en tu casa. Dedica tiempos para meditar en la palabra de Dios y orar. Nuevamente, ayunamos es para apartarnos, para buscar a Dios y orar a Dios. Y entonces la idea es que te pongas, leas tu Biblia en el devocional diario que tú tienes, en tu lugar secreto, ¿no? Que vayas orando y buscando a Dios. Algo muy interesante va a suceder, porque nuevamente tú estás sometiendo la carne y las emociones y estás poniendo al Espíritu, tu Espíritu, a gobernar bien tu vida. Va a ser un tiempo en donde tú vas a estar sintonizado para buscar a Dios. Quizá algunos de ustedes necesitan dirección urgente de Dios. Es bueno este tiempo de ayuno y oración para escuchar a Dios. Tenemos una guía diaria con unos versículos sugeridos y un blanco preciso para cada día, para que tú estés orando. Ese blanco lo puedes encontrar ahí, lo vamos a pasar a través de las redes sociales, para que tengas esta lista de blancos de 21 días. Y lo último es, conéctate a los tiempos de oración congregacional. Nosotros tenemos aquí en Iglesia Paz los días miércoles a las 8 de la noche este tiempo de oración, y en estos 3 semanas yo te invito a que no te los pierdas, que estés convocados, porque estamos todos juntos buscando a Dios. Escucha esto, el ayuno te provoca, o sea, el ayuno es dejar esa hambre para las cosas cotidianas, para las cosas que le gustan a la carne, y te va a provocar un hambre de Jesús, porque Jesús es el pan de vida. Él dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay testimonios increíbles de la fortaleza que viene a tu vida cuando tú te apartas para orar y ayunar, y son tiempos que necesitamos esa fortaleza, un hambre de Jesucristo, nuestro Señor, el pan de vida. Aliméntate de Él, aliméntate de la palabra de Dios, de tus conversaciones a Dios. Pídele a Dios, busca a Dios su guianza, pasa tiempos de adoración. Regresando al Salmo 127 con el que comenzamos, nos dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no protege la ciudad, en vano es poner guardias que la cuiden, ¿no? Si no buscamos a Dios para nuestro sustento, para nuestra provisión, es un pan de dolores, es en vano lo que tú y yo estamos trabajando. Escucha esto, solamente lo que viene de Dios es verdaderamente fuerte. Va de vuelta, solamente lo que viene de Dios, cuando tú y yo lo buscamos, lo invitamos, nos asociamos con Él, es verdaderamente fuerte. Y tú y yo necesitamos edificar una edificación fuerte. Tú y yo necesitamos proteger una protección fuerte. Y tú y yo necesitamos provisión, pero una provisión fiel, buena y fuerte.
y solamente es en Dios. Y la herramienta que tú y yo tenemos es el ayuno y la oración. Y yo te estoy convocando. Déjame ilustrarte esto. El ayuno con oración es como tener unas tijeras, pero no cualquier tijera, unas tijeras como esta, ¿no? ¿Te acuerdas que comentaba de que muchas veces puedes tener un campo de cultivo y la hierba que está sofocando la buena cosecha ha crecido, y tú tienes que tomar tus tijeras y empezar a cortar aquella hierba que está haciendo mal? El ayuno con oración es una palanca, ¿sí? Un lado de la tijera es la oración y el otro lado de la tijera es el ayuno, y cuando tú la pones junto está haciendo una palanca para cortar todas esas hierbas que se están resistiendo. Pero escucha, yo no te estoy convocando a ti en lo individual, o yo voy a ayunar y orar en lo individual. No, estamos convocando a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo. ¿Qué sucede cuando cada uno de nosotros está tomando nuestra tijera para podar? ¿Sabes lo que sucede? Es que ya no solamente es una tijera, ahora se convierte en un tractor que puede ir por todo el campo de México, por toda la ciudad, por toda nuestra nación, haciendo estragos en contra de aquel mal, de aquella cizaña que ha crecido en nuestra nación y que está sofocando la buena cosecha. Pero tú y yo, unidos, no me dejes a mí solo cortando, únete y vamos a hacer un tractor como iglesia y como red de iglesias que va a ir por nuestra ciudad, por nuestra nación, cuidando el campo, sanando nuestra tierra. Yo quiero que me acompañes a orar. Señor, yo te doy gracias porque tú quieres intervenir en nuestra casa para edificarla, en nuestra ciudad para protegerla y en nuestra nación para proveerle lo necesario. Señor, tú quieres venir a sanar nuestra tierra y hoy sabemos el camino. Padre, ayúdanos, inquieta nuestro corazón de cada uno de los que estamos conectados para movernos, para accionar estas herramientas espirituales que tenemos y hacer nuestra parte. Señor, danos revelación, ayúdanos a orar, a resistir y a ayunar. Señor, decimos sí a esta convocatoria. Padre, yo bendigo esta búsqueda de cada hogar, de cada casa, de cada persona y de tu iglesia, Señor, porque tú has prometido que si buscamos encontrar ese entendimiento y nos humillamos ante ti, tú vas a escuchar nuestra oración, tú vas a responder aún más allá de lo que podemos pedir e imaginar, Señor, y esa es nuestra expectativa. Sorpréndenos y llévanos de victoria a victoria durante estos días de búsqueda. Yo te pido que tú hables, Señor, y traigas respuesta a cada corazón que está en búsqueda, que necesita dirección, que traigas sanidad a cada cuerpo, a cada alma, a las emociones, al ánimo. Echamos fuera toda depresión que puede estar sobre las familias y despiértanos, Señor, para caminar en victoria de acuerdo a nuestras armas espirituales, de acuerdo al propósito que tú tienes para cada casa, para esta ciudad, para esta iglesia, para esta nación y para todo el mundo. Y en todo, Señor, te damos la gloria a ti, el único Dios verdadero. Amén y amén. Familia, te espero en esa oración y ayuno y vamos hacia adelante. Nos estamos viendo.